vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Vamos a orar ahí en casita, con los tuyos vamos a orar y vamos a poner este momento, ¿verdad?, en las manos de Dios, y en medio de toda situación, que Él bendiga, ¿verdad?, cada vida, cada corazón, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder transmitir, Señor, y llevar tu palabra a través de este medio. Ahí en casa, los que nos están escuchando, si alguien está en el trabajo, si alguien está fuera de casa, cúbrelo, Señor, que tu presencia, que tu cobertura esté con ellos, Señor, y con cada familia que nos está recibiendo en su hogar. Que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de sus corazones, Señor, y les bendiga grandemente en esta hora. En tu nombre te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero leer esta misma porción ahora en una versión actualizada, traducción en lenguaje actual. Dice así: y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa esta fiesta?, ustedes les dirán: esta cena es la Pascua que celebramos en honor de nuestro Dios, cuando Él recorrió todo Egipto para matar a los hijos mayores de los egipcios. Pasó de largo frente a nuestras casas y nos libró de la muerte. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los israelitas se arrodillaron y adoraron a Dios. Qué importante, ¿verdad?, es esto, que podemos nosotros ver cómo es que esto que nosotros estamos viviendo ha trascendido a través del tiempo, a través de la historia. Quiero ver tres aspectos se va a entremezclar un poquito lo que es la Pascua, lo que es la cena del Señor, lo que es la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Hay un punto en el cual hay coincidencias y quiero hablar sobre eso. Primero, ¿quién celebra esta fiesta? ¿Qué significado tenía para cada uno de ellos? Y sobre todo, ¿qué relevancia tiene para nosotros en nuestra época, en el tiempo en el cual estamos viviendo? Vamos por el principio. ¿Quién celebra la Pascua? ¿Quién celebra esta fiesta? Bueno, pues la celebra el pueblo de Israel. Acabamos de leer la parte donde se instituye esta celebración, donde Moisés da la indicación al pueblo, y actualmente el pueblo judío sigue mucho de, pudiéramos decir, tratando de llevar a cabo esas palabras que dijo Moisés, ¿verdad? E inclusive hay un momento en el cual los más pequeños de la casa tienen que hacer esta pregunta: ¿qué significa esta fiesta? Y esa pregunta abre la oportunidad de explicar, enseñar, dialogar sobre la importancia de la libertad y para lo que en ese momento para ellos significaba, viéndolo desde el punto de vista como nación, ¿verdad? Tenía una gran relevancia. Sin embargo, había algo más allá que una celebración, ¿verdad?, de una nación, ya que muchos dicen que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, está ahí en el Antiguo Testamento. Sin embargo, está, pudiéramos decir la palabra, oculto, en el sentido de que lo que está aconteciendo apunta hacia Él, y en el Nuevo Testamento es completamente revelado. Y ahorita vamos a ver por qué decimos estas cosas. Entonces, esa pregunta que hacen a los más pequeños, y que yo creo que es algo normal y natural, también debemos de hacerla en este tiempo, porque nosotros no seguimos simplemente tradiciones o costumbres. Todo tiene que tener un significado, pero cuando no entendemos el significado de las cosas, entonces
¿verdad? Todo se vuelve en sí, ¿verdad? Simplemente una práctica. Lo que hoy estamos haciendo y remembrando no es una costumbre, es algo establecido en la palabra de Dios. Primero el pueblo lo vivió de esa manera, pero encontramos que en tiempos del Señor Jesús, Él junto con sus discípulos celebraron también, ¿verdad? Esas Pascuas. Y luego encontramos que la iglesia primitiva siguió practicando, pero ahora en un sentido más amplio, no en el sentido exclusivo de la salvación solamente del pueblo de Israel, sino de la salvación que Jesucristo trajo ahora con su muerte y resurrección para toda la humanidad. Y de ahí, ¿verdad? Entonces esto cobra una relevancia aún mayor, ¿verdad? Jesucristo, que ahí está, esa sombra en el Antiguo Testamento, queriendo advertirnos, decirnos lo que sucedería, ya en el Nuevo Testamento es completamente revelado. Así pues, encontramos que esta celebración viene del pueblo de Israel originalmente, la celebra el Señor Jesucristo con sus discípulos. La iglesia, ¿verdad? También fue instituida para la iglesia del Señor, para la iglesia primitiva. Y hoy, en estos tiempos, también es celebrado por la iglesia actual. Pero ya no de la misma manera que la celebró, ¿verdad? O por la misma causa que la celebró el pueblo de Israel originalmente, porque eso era antes de que el Señor viniera. Estaba profetizándose, ¿verdad?, lo que Él haría. Ahora la iglesia, ahora en el tiempo actual, estamos nosotros, ¿verdad?, haciendo esto en memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vámonos a lo segundo. Decía, ¿de dónde viene o quién celebraba esta cena o este festejo? ¿De dónde proviene? Ya lo hemos visto, quién lo celebraba. Ahora, ¿qué significado tenía? Para el pueblo de Israel, ya lo leíamos ahorita, dice Éxodo 12:27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué significa para el pueblo de Israel? Bueno, significa la libertad. De hecho, actualmente siguen llevando a cabo esta práctica, la Pascua, y muchas veces, o la mayoría de las veces, coincide con la Semana Santa. ¿Por qué no coincide siempre? Bueno, es que los calendarios son diferentes. E inclusive en ese tiempo se instituyó que ese sería el primer mes del año del calendario judío, que tiene días diferentes, cantidad de días diferentes al calendario, por así decir, que nosotros o la mayoría del mundo seguimos, ¿verdad? El pueblo judío tiene su propio calendario, ¿verdad?, del año. Entonces podemos decir que esas diferencias hace que no siempre coincida la Pascua, no sean los mismos días, sin embargo convergen muchas veces en la misma semana. Va a coincidir la Pascua con la Semana Santa. ¿Y qué significa para ellos? Significa la libertad de Faraón, la libertad, la salida de la esclavitud de Egipto. De hecho, ellos se preguntan, los judíos entre sí, de qué Faraón lo ha librado el Señor, y ya lo ejemplifican con una situación que ellos hayan vivido. Y bueno, eso quedó muy marcado y quedó perpetuo para ellos. Sin embargo, ahora vámonos a lo que el significado que le dio el Señor Jesucristo. Para ellos eso marca la libertad, la salida de Egipto, pero también aparte de esa libertad,
el haber sido librados de la muerte, porque esa última plaga, cuando vino la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Las casas de Israel fueron libradas. Se les estableció que ofrecieran un sacrificio, ¿verdad? Y con la sangre de ese animal, ahí fueron manchadas las puertas, y entonces, ¿verdad? Esa señal sirvió para el pueblo y no fueron tocados los hijos de Israel, no así los egipcios. Entonces, tiene ese significado en un principio, ¿verdad? Esa celebración o esa cena en la cual el Señor estuvo con sus discípulos. Pero luego encontramos que cuando llega el momento, y voy a leer esta parte, Lucas 12, 14 al 19, empieza a revelarse, ¿verdad?, algo más profundo de esta celebración, porque en cierta manera o en gran manera era algo profético y lo vemos cumplido. Voy a leer la parte que está en Lucas 22, 14 al 19. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no volveré más el fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Te das cuenta? El Señor le da un nuevo significado. Y todo apuntaba hacia esa, pudiéramos decir, ¿verdad?, esa profecía, ese cumplimiento. Y más que una fiesta, era un acto profético de lo que sucedería. Así como el pueblo de Israel fue salvado de Faraón y libertado de la tierra de Egipto, así nosotros también seríamos libertados del pecado y tendríamos acceso a la vida eterna. Alabado sea el Señor Jesucristo. El Señor le da ahora ese significado. Ahora Él está diciendo algo increíble. Está manifestándose, está revelándose, como lo dijo Juan, ¿verdad? Como el Cordero, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. Está anunciando lo que va a suceder. Damos honra y gloria al Señor. Pero luego vemos que la iglesia primitiva siguió celebrando ahora la cena del Señor. Y ya en esa nueva dimensión, en ese nuevo significado, lo vemos en 1 Corintios 11, 23 al 26. Lo leía mi hijo al principio de esta transmisión. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo:
tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Alabado sea el Señor. Para la iglesia primitiva se revela ahora, ¿verdad?, el propósito, la institución de esa fiesta solemne y cómo repercutiría en la historia de la humanidad. Bueno, hablamos de quién celebraba este acontecimiento, ya lo vimos quiénes lo celebran, ya vimos qué significado tiene tanto para el pueblo de Israel, para el Señor Jesucristo y los discípulos, para la iglesia primitiva. Y voy a ir aterrizando este mensaje en este tercer punto. ¿Qué significado tiene hoy para nosotros? ¿Qué significado tiene para la iglesia actual? Esto es muy importante. Quiero decirte esa frase que mencioné al principio. El Señor Jesucristo está ahí en el Antiguo Testamento, no revelado todavía. Ahí está, pudiéramos decir, esa sombra de lo que habría de acontecer. Ahí estaba la profecía. Ahí estaba, ¿verdad?, entre muchas palabras, actos, fiestas, pudiéramos decir, el anuncio de su venida. Y ahora vemos en él su cumplimiento. Mira, voy a mencionar dos partes. Una ya la he mencionado, que es cuando se celebra la primer Pascua, y otro acontecimiento, porque la primer Pascua anuncia cuando el Señor Jesucristo iba a ser sacrificado. Pero hay otro momento, hay un cierto paralelismo que nos dice, ¿verdad?, mucho también, o ejemplifica lo que el Señor Jesucristo haría, y en cierta manera nos anuncia el lugar donde sería sacrificado. Y esto se me hizo muy interesante, muy importante, porque en el Antiguo Testamento está diciendo, ¿verdad?, cuándo sería sacrificado y dónde sería sacrificado. No sé si eso ya lo habías visto tú en alguna ocasión. Vayamos a cuál es ese momento. Y nos vamos al Génesis. Nos vamos al tiempo de Abraham. A Génesis capítulo 22. Dice la palabra, aconteció, voy a leer esta parte. Aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Ojo con eso. ¿A dónde envía el Señor Abraham? A la tierra de Moriah. Eso es muy importante y muy relevante. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y cuchillo, y fueron ambos juntos. Y aquí viene una parte bien tremenda. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac
a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Te das cuenta? Aquí hay algo, un paralelismo muy importante entre lo que es la Pascua, entre lo que es el sacrificio de Isaac, el intento de sacrificio, y lo que es luego el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un tremendo paralelismo. Mira, el lugar de Moriah se menciona solamente 2 veces en la Biblia. La primera de ellas es esta que acabamos de leer, y la segunda fue cuando se escogió el lugar donde se levantaría el templo. Y ahí se levantó el primer templo que fue destruido, y luego un segundo templo, ¿verdad? Que también ya no está más. Entonces, pero algo interesante es que a las laderas o en esa zona, la zona de Moriah, precisamente es donde nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado. Geográficamente, ¿verdad? Es el entorno, ¿verdad?, donde se encuentra ese lugar, ¿verdad? Gólgota, el Calvario, donde el Señor Jesucristo entregó su vida por ti y por mí. ¿Te das cuenta? ¿Verdad? Abraham iba a sacrificar a su hijo. Él iba a morir, pero no tuvo que hacerlo. Hubo un sustituto. El Señor proveyó un sustituto por Isaac. E Isaac no tuvo que morir. Isaac era el único hijo, ¿verdad? Por cuanto Dios le había dado, ¿verdad?, a través de su esposa. Y bueno, era lo que le quedaba a él, lo iba a sacrificar, pero no fue necesario porque hubo un sustituto. Algo que me llama la atención, investigando un poquito sobre el nombre de Moriah, tiene que ver con visión. El lugar donde vemos al Señor es un lugar de visión. Fíjate qué interesante es esto. Pero Abraham también lo nombra como un lugar de provisión, un lugar donde vemos la gloria de Dios, un lugar donde hay provisión también. Ahora, la segunda parte que mencionaba es precisamente la Pascua. Es en la Pascua donde encontramos nuevamente algo semejante, porque estaban destinados a muerte los primogénitos. Iba a venir una plaga que iba a acabar. Moisés lo anunció. No lo creyeron, no lo creyó Faraón, ¿verdad? Endurecieron su corazón. Él habló con el pueblo y encontramos que, ¿verdad?, los primogénitos estaban en riesgo. Pero ¿sabes qué pasó? No murieron los primogénitos de Israel. Hubo un sacrificio. El día 14 era el día en que era sacrificado, ¿verdad?, ese cordero. El día 10, es decir, 4 días antes se escogía y al 4.º día era sacrificado. Y así lo instituyó, así fue instituido para la Pascua. Entonces vemos repetido el mismo patrón. Alguien debe morir, sin embargo, otro ocupa el lugar. Ese animal, ¿verdad?, fue sacrificado por casas, por familias, y fueron manchadas las paredes de sangre, y ahí no hubo muerte. De hecho, la palabra Pascua tiene un significado de pasar por alto. La muerte pasó por alto, ¿verdad?, esas casas del pueblo de Israel. Y ese es el sentido, o ese es el significado de la palabra Pascua. Ahora pues,
Con Isaac, ¿verdad? Hubo un sustituto. Con los primogénitos de Israel hubo un sustituto. ¿Qué pasó ahora en tiempos de Jesús? Mira, la palabra de Dios lo revela. Juan 1:29. Fíjate lo que dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo te invito para que des un fuerte gloria a Dios, un aplauso ahí en tu casa para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se repite la misma historia, pero ahora no es a un cordero, no es un animalito, ¿verdad? Que tenía que ser perfecto prácticamente para el sacrificio. Sin embargo, esos sacrificios se tenían que repetir constantemente una y otra vez hasta que vino el sacrificio perfecto, hasta que vino el Señor Jesucristo y dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, derramando hasta la última gota de su sangre. Y por esa sangre nuestros pecados fueron perdonados. Juan lo expresa y viene entonces a darnos luz. Lo que decía o lo que anunciaba el Antiguo Testamento ahora es una realidad en el Nuevo Testamento. Ahora Jesucristo se vuelve el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ya vemos en Abraham e Isaac esta historia a manera de una familia. Luego lo vemos con el pueblo de Israel, ahora con una nación, pero con Jesucristo viene ahora el sacrificio por toda la humanidad, el sacrificio por todos nosotros, el sacrificio perfecto. Y entonces el Señor, cuando está con sus discípulos, les está diciendo lo que está a punto de cumplirse. Por eso la Biblia nos da tantas pistas, tantas enseñanzas que están ahí que muchas veces no alcanzamos a entender el significado. Aún en nuestros tiempos, muchas cosas se están cumpliendo. Ahora podemos ver ese significado, pero muchas cosas que están aconteciendo no le damos esa relevancia. Pero aquí tenemos, ¿verdad?, ¿qué significa hoy para nosotros celebrar la cena del Señor? Tomando en cuenta estos dos ejemplos de Isaac, ¿verdad?, el sacrificio de Abraham, y cuando tomamos el ejemplo de la Pascua y lo reflejamos esto, ahora da luz a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa para nosotros? Significa visión. En Moriah, ahí se ve al Señor. Ahí la gente vio a Jesucristo entregando su vida por toda la humanidad. Provisión, porque en Él tenemos todo lo que necesitamos. Él lo suple todo. Y en tercer lugar, sustituto. Porque así como ese cordero que estaba ahí entre los matorrales fue el sustituto de Isaac. Y luego los demás sacrificios fueron el sustituto de todos los primogénitos de Israel. Ahora, ¿verdad?, el Señor Jesucristo fue el sustituto, ¿verdad? Nosotros deberíamos morir, nosotros deberíamos pagar, ¿verdad?, por la culpa de nuestro pecado, pero Él tomó nuestro lugar. La Biblia ya lo decía, la Biblia ya lo anunciaba. Y ahora pues, ¿cómo no vamos a celebrar este hermoso momento? Algunas otras pudiéramos rápidamente mencionar cómo es que en Jesús se cumple todo lo que estaba profetizado. Por ejemplo, nos vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 3, cuando se habla de que se escogía, ¿verdad?, al Cordero. Dice la Biblia: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Fíjate,
El cordero, ¿verdad? Luego dice el versículo 6. Y guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Te das cuenta? 4 días atrás escogía el cordero, 4 días después era sacrificado. ¿Coincidencia? Yo no lo creo, porque precisamente el Señor 4 días antes entró de manera triunfal a Jerusalén. Y ahí estaba ese cordero. Fue victoriado, como lo mencionábamos el domingo. Ya ahí se anuncia que Él es el cordero escogido. 4 días antes se escogía. Entonces, de alguna manera, vemos el cumplimiento de todas las cosas. Y bueno, y luego dice el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y esa fue la señal tanto para el pueblo como también para el Señor, ¿verdad? De que pasaría por alto. Y eso significa Pascua, pasar por alto, evitar la muerte. Y bueno, encontramos que el cordero, cuando se sacrificaba, se mataba a las 3 de la tarde. Y cuando el Señor exclamó, consumado es, precisamente era alrededor de las 3 de la tarde. Y me doy cuenta que todo completamente está relacionado. Toda esa sombra ahora es clarificado en nuestro Señor Jesucristo, y espero que también para tu vida hoy en este día. Como decía mi esposa, nosotros no estamos celebrando simplemente un rito, no estamos nosotros, ¿verdad?, celebrando algo, ¿verdad?, como los demás lo hacen, tal vez por tradición. Lo hacemos, como dice la palabra del Señor, para anunciar, aleluya, anunciar la muerte del Señor, su resurrección, hasta que Él venga. Alabado sea nuestro Rey. Y bueno, de esta manera concluyo este mensaje. La Santa Cena, como lo mencionamos, tiene relevancia hoy en nuestro tiempo. Y hasta que Cristo venga, seguiremos celebrando esta hermosa comunión, porque tiene que ver con comunión también del pueblo de Dios. Y bueno, quisiera hacer una oración. Y en esta oración vamos a irnos preparando para nosotros participar de la Santa Cena. Estamos